Ignoro si alguno de ustedes que me está viendo o escuchando ha pasado por la horrible situación de un secuestro. No solamente usted, probablemente un familiar. Si ustedes son de Colombia, lo más probable es que sí. El invitado que vamos a tener el día de hoy fue secuestrado en Venezuela, al parecer porque su padre era un hombre de dinero y quisieron pedir rescate. Las cicatrices que esto le generó lo acompañan hasta el día de hoy, persona que tuvo que emigrar de su país desde luego para intentar salir adelante y alejarse de toda esta violencia y que no le volviera a suceder algo parecido. Voy a continuación a llamar al invitado de la noche de hoy, mucha discreción con lo que estamos a punto de escuchar y espero que si usted no ha pasado por una situación de estas, no lo tenga que hacer. Recuerde que esto es psicosis ambulatoria. Psicosis ambulatoria. ¿Qué más, Muñe? ¿Todo bien o qué? Estoy muy bien, parce. ¿Deseas compartirnos tu nombre real o prefieres colocarte un apodo? No, un apodo. Un apodo, listo. ¿Cómo quieres que te llamemos? Felipe, algo así, pero que no Felipe. sea. Felipe Sí, me pues parece dígame perfecto. Felipe. Por petición de nuestro querido invitado Felipe el día de hoy, su voz va a ser modificada en caso de que esto llegue a oídos de personas que él no desea que lo escuchen. Felipe, cuéntanos si quieres de pronto desde dónde nos estás hablando, la historia donde acontece y si quieres darnos una breve intro de voz como tu edad o algo así como para que nos hagamos a la idea de todo lo que has tenido que pasar, más que bienvenido. Desde que yo he nacido, mi papá se han dedicado a ser comerciantes. Mi papá desde pequeños, o sea, siempre han sido de vender productos de la canasta básica, como un supermercado, Wow, cosas ok. así. Estamos hablando de Entonces, que ellos tenían esos negocios en qué país. en Venezuela, Ok. siempre han sido en Venezuela, desde siempre han estado en Venezuela. Cuando llega el 2019, comenzó la cuarentena, ¿cierto? Yo estaba cursando mi último año de secundaria, no sé cómo le dicen allá. Sí, sí, el de bachillerato. Por lo tanto, a todos nos encerraron y yo no me pude graduar. En ese caso, mis papás, ay, marica, espere que mamá, no puedo. Relajado, Felipe, no hay por qué preocuparte. Si quieres, hagámoslo un poquitico más conversadito como para que pierdas los nervios. A ver, hablemos aquí entre nosotros. Por ejemplo, ¿qué te da nervios, Felipe? Pues todo, marica, porque me acuerdo de allá. O sea, de Entiendo. todo lo que pasó. Es la situación la que te produce un poco de pánico. Yo sé que esto es bastante, a ver, es que la gente se va a dar cuenta porque vamos a mostrar unas fotos que Felipe nos envió. No es fácil pasar por una situación de estas y es obvio que esto lo deja a uno con traumas. Entonces, nosotros aquí todos te entendemos, Felipe, no te preocupes. Felipe, siéntete cómodo, no te preocupes, cuenta las cosas a tu ritmo, no tienes por qué acelerarte, tenemos muchísimo tiempo. Vamos suavecito, cuéntanos con detalle lo que tú nos quieras contar con detalles y de ahí en adelante como vos querás, ¿vale? Sí, mira, como te contaba, mis papás desde hace muchos años, ellos se han dedicado al comercio. Sí, ellos siempre han tenido sus supermercados y yo solo iba a trabajar los sábados y los domingos, que no me tocaba el estudio. ¿Tú trabajabas en los supermercados también? Sí, todo desde pequeño, a los 12 años, mi papá me llevaba a trabajar con él. Uy, desde Desde pequeñito. pequeño, a acompañarlo siempre. ¿Cómo es pues por la imagen que tenemos de Venezuela, que no es muy positiva en cuanto de pronto a la abundancia de recursos o de productos, que no siempre fue así, somos conscientes de eso? ¿Cómo era, por ejemplo, la vida en un supermercado? Eso sí, sí había bastante producto, más que todo, por ejemplo, en temas de la cuarentena, que en esa época ustedes todavía tenían de presidente a Maduro, ¿cierto que sí? Sí, siempre. O sea, siempre desde que yo estuve en el negocio fue gobernado por Chávez y después por Maduro. Ok, y bien, o sea, en cuanto a temas de abundancia y eso, bien. Sí, porque aquí te tengo que mencionar que era solo productos colombianos, porque los de Venezuela en esos momentos la producción era muy baja, entonces lo que se hacía era traer los productos colombianos y son los que se venden hasta actualmente en Venezuela, se venden puro producto más que todo el colombiano que sale más económico que el venezolano. Increíble. Pero sí, eso Sí, tengo entendido que precisamente uno de los problemas de Chávez cuando empezó a expropiar es que Venezuela no producía los productos para consumo interno, sino que todo tenían que comprarlo desde afuera. Y como se confiaron con el tema de petróleo, pues dijeron, no, tenemos plata y nosotros vamos a traer todo de afuera. Y no se preocuparon ustedes por producir su propio arroz, sus propias verduras y esas vainas, ¿o me equivoco? no, el tema de las verduras sí era 100% nacional, una que otra eran, no sé cómo se le dice, exportadas desde Colombia, creo. Pero, por ejemplo, la canasta básica
sí se producía también en Venezuela lo que era el arroz, la harina y todo eso, pero el precio era Elevadísimo. más elevado, como el doble de lo que costaba en el vecino país. Entonces salía más económico traerlo de allá y venderlo aquí a comprar el del país y venderlo en el mismo país. Tenaz. Mira, ahí ya te resumo, en el año 2019 llega la pandemia, en enero. Como cierran todo y a todo el mundo lo guardan, cierran la frontera, pues mi papá me dice, ya no, o sea, no van a poder estudiar, dedíquese en el negocio. Entonces yo me comienzo a dedicar al negocio, todos los días en el negocio, y cuando toca la cuarentena, para que tengas fue como el boom del negocio, porque te voy a poner un ejemplo, un paquete de pañal costaba 40.000 pesos. Desde que anunciaron la cuarentena, el encerramiento de todo el mundo hacia allá, de costar 40.000, llegamos a venderlo hasta en 200.000. Te digo ¿Qué? en precios colombianos, porque todo se vendía, Ush. allá se mueve moneda colombiana, ya no se mueve la moneda de Venezuela. Ay, Felipe, Dios mío, hermano. Pues, y supongo que si los precios se dispararon por la escasez de los productos o por aprovechar que la gente estaba como loca comprando absolutamente todo. Por las dos. O sea, es que era tan vasto que tú vendías, te llegaban al negocio, mira, toma 200.000 el paquete de pañal y se lo llevaban, porque sabía que se iban a encerrar a partir de una fecha. Como Entonces, lo que pasó en Colombia claramente, con el papel higiénico, ¿cierto? algo así. sí, porque fue como un pánico de todo el mundo, ya que pues iban a estar encerrados. Sí. Entonces, cuando pasa eso, creo que fue en 2020 o 2019, no me acuerdo, cuando comenzó la pandemia, porque comenzaron iguales, las de Venezuela y Colombia fueron el mismo Al mismo cuando se tiempo. encerró al mismo tiempo. Para 2 meses después, los precios seguían iguales, se seguían subiendo la mercancía por trochas. Entonces, como te digo, como hubo ese boom, hubo esos ingresos más elevados de todos, se comenzaron a abrir nuevos negocios. Mi papá me encarga uno de esos negocios. Cuando mi papá me encarga uno de esos negocios, pues claramente comienza como a verse el estatus, ¿sí entiende? Como que se va elevando el dinero, la familia está teniendo más progreso, le comienzan a echar el ojo y toda esa cuestión. Entiendo. Claro, por la escasez y los precios de los productos, ustedes comenzaron a tener más poder adquisitivo y es por eso que tu papá decide abrir otro supermercado, lo cual les daría básicamente el doble de ganancias. Abre el segundo y después de un tiempo abre el tercero, pero voy con el segundo. Ok, Cuando se comienza a hacer eso, pues claramente la gente comienza como a ver, más que todo no se pueden decir de bandas, sino del mismo gobierno, del mismo estado donde yo me encontraba. Que ahorita mismo, pues yo me voy a reservar de decir dónde era, pero era ahí casi en Colombia por problemas que se pueden, o sea, que pueden, porque al día de hoy no saben, no han vuelto a saber nada de nosotros. o sea, me estás diciendo que se empezaron a ver temas, por ejemplo, de vacunas y estas vueltas, Pero no De de extorsiones, pero no por parte de las Exactamente. bandas criminales, sino por las instituciones No, del gobierno. por el mismo gobierno. ¿Estamos te hablando de voy a decir, policía o temas como alcaldía o cosas así? Ahí voy. Después de ya en diciembre, comenzando, ya después que se había como bajado un poquito más los precios, pero se seguía vendiendo habían igual demasiados ingresos, se le pagaba. Escuche muy bien, Policía Nacional, Policía Municipal, Policía Bolivariana, Policía Estatales, guardias, Ejército, Les tenían que pagar extorsión a cada uno de esas instituciones. instituciones que acabas de nombrar. sí, ya va, FAES, 6CPC y pues a los bomberos. Dios mío, pero a ver, con qué excusa ellos cobraban extorsión? Porque, a ver, no podemos tapar el sol con un dedo. En Colombia sucede lo mismo. Creo que hemos visto un montón de casos. Yo se los he mostrado acá en el canal en medio de los streamings, en donde la misma policía va y cobra extorsión en los locales. Pero cobran esa extorsión diciendo que los están cuidando. Igual a cualquier banda criminal que va y cobra extorsión diciendo es que nosotros cuidamos la zona. ¿A ustedes les cobraban extorsión con qué justificación o con qué pretexto? Era muy simple, o nos pagaban o el negocio no se abre, así Así. como suena, así, o O no se sea, abre, o cuando le llegue mercancía se le retire la mercancía porque como eso estaba cerrado, la frontera está cerrada, todo eso se subía por las trochas, que pues algo que todo el mundo sabe, y ellos decían, cuando llegue aquí la mercancía la retenemos y nos la llevamos nosotros, o pagan o se les quita las cosas, así es allá. Ni siquiera tuvieron la decencia de generar un tipo de eufemismo para que ustedes sintieran que no los estaban robando. O sea, ni siquiera preocupan por decir, no, nosotros lo estamos cuidando, vea que hay mucho delincuente, no, páguenos para que ay, No, y te hermano, digo, increíble. se comenzaron a pagar las extorsiones porque ellos nos daban el golpe a nosotros. O sea, nosotros llegábamos se llegaban los camiones de madrugada y ellos caían en la madrugada, quitaban un poco de plata y de ahí para allá decían, bueno, semanalmente, para que no vuelva a pasar lo mismo, nos tienen que dar tanta cantidad de dinero.
¿Puedes hablar del valor de las extorsiones para que nos demos una idea Pues, de cuánto pagaban ustedes, por ejemplo, al mes? te llegaban a pagar como 10 millones de pesos entre todos. ¿Y por qué los otros cobraban? O sea, yo entiendo que, por ejemplo, la policía fronteriza dijera, hey, si no nos pagan, no dejamos pasar esta mercancía, pero hay que tiene que ver los bomberos. Todo eran tipo, los bomberos ya era más que nosotros mismos ayudándolos, porque vamos a estar claro que los bomberos son los más desamparados cuando hay un gobierno así o cosas así. Los bomberos son los que menos pueden hacer ese tipo de cosas y mi papá lo hacía como una ayuda. ¿Sí Ok. entienden? Como que hey, tomen, aquí hay un mercado, aquí hay esto, aquí lo otro. Pero lo que yo te decía está muy simple, o se le tenían que pagar a todos o cualquiera nos podía caer. Salía más caro que nos cayeran a pagarles las extorsiones. ¿Eso se le pagaba directamente a un miembro de la institución o llegaba un civil a Eso. recogerlo, por ejemplo? No, eso llega, ellos entran al local vestido y todo, y a un lado y se le da el dinero y vuelve y salgan. Así de frente, eso no era como que no, te vamos a mandar aquí, dejen, no, nada, ellos entraban a una oficina, se les da el dinero y volvían a salir. La primera vez que eso sucedió, Felipe, ¿cómo fue? ¿Sabes de pronto? Pues porque yo me imagino que ustedes estaban trabajando y llegó un policía, por ejemplo, un miembro del ejército uniformado y dice, hey, es que necesitamos hablar con ustedes, necesitamos que nos paguen o no los vamos a dejar trabajar. ¿Fue algo así o cómo fue más bien como ese acercamiento? Sí, hubo unos que sí fueron como, entraban, ¿cuál es el dueño? Se Dispa. buscaba el dueño y ellos iban directamente y hablaban con la persona. Así eran los más simples, como el ejército, la guardia, pero ya cuando hablamos de las policías, que son 4 cuerpos de policías que hay allá, que eso es increíble, ellos llegaban eran golpeando, o sea, caían en las madrugadas cuando se descargaban y como no se tenía una guía, no se tenía como un certificado, ningún pago, porque eso se subía, como se puede decir, ilegalmente, ellos golpeaban ahí. A pesar de toda esa extorsión que ustedes pagaban y la cantidad de instituciones a las que se les daba dinero, ¿a ustedes igual les estaba quedando ganancia o no? Sí, te daba buena ganancia. Te puedo decir que de un producto de allá costaba, vamos a decir, 4.000 pesos, se llegaba a ganar como hasta 10.000 por cada producto. Entonces, si tú cuentas 10.000 y se vendía como casi, se puede decir, 40 millones al día de pesos, quedaba un Claro. buen margen de ganancia y lo cual daba para pagar. Ok. Pero cuando ya pasa para el año 2021, pues todo disminuye. Porque claramente ya la gente está afuera, ya las cosas se comienzan a normalizar, los precios bajan, pero las extorsiones siguen. Claro, Y ellos no van a querer aflojar, es la canastica de huevos de oro. entonces mi papá en uno de esos momentos ya no se sentía capacitado para pagar tanto. Él comienza a negarse a pagar extorsiones, comienza como a jugarles y no nos podían hacer nada, porque se estaba tratando de hacer lo más legal posible y no nos podían caer, ¿verdad? En estos se presenta la sorpresa, que no sé si lo puedes buscar ahí en el stream, busque un grupo que es de la Policía Nacional de Venezuela que se llama FAES, FAES. Ellos comienzan a cobrar otra extorsión. Imagínense cómo nos sentíamos nosotros de tanto que nos cobraban. En uno Y de eso estos les casos, cobraban ¿Con qué pretexto, por ejemplo? eso era más elevado que la policía, o sea, ellos podían hacer más daño. Entonces, claramente no se les podía negar nada. Así como que no se les puede decir que no porque ellos son más altos. Ellos se comenzaron a meter en ese negocio que nunca se habían metido y ellos cobraban una cuota más alta. En este caso, comienzan ellos como a cobrar, mi papá pues paga y en un momento dice no, ya no puedo pagarles más porque ya no está dando lo mismo de siempre. Comienza a restarse las ganancias, comienzan a bajar la venta y mi papá dice no, tenemos que reducir las extorsiones que nos están haciendo. Y ahí comienzan las amenazas, comienzan a ir al negocio, ellos comienzan a pasar el FAES, porque ellos fueron los que me hicieron esto a mí me lo hizo el mismo gobierno, a mí no me lo hizo ninguna banda, el mismo gobierno fue quien me hizo el daño a mí. Entonces cuando ellos fueron los únicos que como que no se quisieron doblegar, no sé cómo se le puede decir, a que no se les siguiera pagando o que no se le pagara menos lo que ellos estaban pidiendo. O sea, las otras instituciones dijeron, listo, Sí, hágale. Yo entiendo que la economía otra vez está saliendo porque la gente ya no está encerrada. Ya no les vamos a cobrar, un ejemplo, 5 millones, sino que les vamos a cobrar 2 millones, por ejemplo. no, sí, iniciar 2 millones o denos el mercado vamos a decir, del CAI o de la casilla policial que podemos hacer nosotros la comida para los demás. ¿Sí me entiendes? Ah, entiendo, Como ok. darnos el mercado. Entonces se les daba una colaboración aquí, una colaboración allá, no había ningún problema, todos se dieron menos ellos. Ellos se negaban y ahí comenzaron las cosas que ellos pasaban por el negocio y que esto va a ser chistoso porque ellos sabían
que yo era la mano derecha de mi papá. O sea, como que mi papá era el que todo le llevaba, yo le llevaba todo a mi papá, todo. O sea, los trabajadores, las cuentas, los negocios, todo. Entonces, a mí me jodieron la mano derecha. Es un chistecito que tiran por ahí entre nosotros. Ujú. Entonces, ellos pasaban por mi negocio y me decían como que, hey, dile a tu papá que no se haga el loco, hey, dígale a tu papá que no se haga el bobo. Y siguieron las amenazas, y mi papá se negaba, y hasta mi papá llegaba a escondérseles a ellos. De un momento a otro hubo un cambio drástico que ya la amenaza de solo pasar y hablarnos, comenzaron a, no, entrégale este sobre a su papá. Y yo abrí el sobre y eran fotos de mis hermanitos en los colegios, de mis hermanitos menores. Como Con que el- ya las amenazas, Con algo escrito o solamente las fotos como para... o solamente no, las fotos eran el mensaje como, hey, vea, sabemos dónde están sus hijos, sabemos a qué sí. hora están en el colegio. Ajá, y decía, abajo decía, o paga o le mandamos un mensajito. Entonces mi papá comenzó tan como entre ellos hablando, no, que no podemos pagarle tanto, que aquello, que esto. Y uno de los jefes de ellos se niega a todo, siempre no quiso bajarse y dijo, o me da $35,000 en 2 semanas o hay problemas. Le dijo así, así de frente, le dijo, me da $35,000. 35,000, pero a ver, esos $35,000 eran como definitivos, como deme $35,000 y ya no lo vuelvo a molestar nunca más en la vida. No, era, deme $35,000 y sigamos lo mismo de siempre. Yo quiero que me dé $35,000. O sea, era como una amenaza y pues sígame pagando. Y mi papá se negaba. Y en un momento a otro ya eran más fuertes las amenazas. Me mandaban fotos de mi hermanito y decían, paguen o ellos van a pagar. En un momento, ya esto fue en el año 2021, mi papá comienza como a alejarnos, como que, hey, mira, tienen que cuidarse, ya no deben de salir, solo negocio, casa, negocio. Todos los días, ¿verdad? Pasamos a las fechas de diciembre y yo tenía una pareja. Yo paso 24, 25 encerrado en mi casa. No podíamos disfrutar, no podíamos salir, no podíamos hacer nada porque ya sabíamos que iban más duro, o sea, no iban a hacer algo, porque ya no eran amenazas, sino ya iban a lo que iban. No iban a hacer daño, no sabíamos cómo, pero que ellos iban a hacernos algo. El 31 de diciembre yo paso un ratico aquí en mi casa, un ratico en la casa de ella y me devuelvo. El 1 de enero y les voy a dar un consejo, si a usted algo les dice que no deben de salir, no salga. O sea, niéguense a salir. O sea, que a veces uno tiene como una cosa como que, hey, no quiero ir, hey, no quiero salir. Y como que lo convencen y salen, ¿verdad? Entonces, la pareja que tenía en ese entonces llega a mi casa. Y cuando llega a mi casa, nunca ella había ido a mi casa y llegó así a mi casa a buscarme. Y a mí me pareció raro, llegó con la tía y yo dije, bueno, voy a ir. Me alisté, me vestí y con el presentimiento que no quería ir. Pero Pero ¿ir a como dónde? era Te estaban a convidando la a la casa de casa de ella. ella. Ah, ok. Sí, entonces yo dije, bueno, voy a ir, pero cuando me alistaba, me colocaba las botas, yo decía como que, ay, no tengo ganas de salir. Y mi papá dijo, tenga cuidado, yo le dije, sí. Entonces voy a la casa de ella, disfruto todo, porque ese día me fueron a presentar al papá de ella. Entonces, pues también por una parte mía, yo dije, hey, tengo que ir porque el señor nunca está y este es el momento indicado y tengo que ir, porque el señor se la mantenía viajando. Entonces yo dije, bueno, voy a ir. Fui, la pasamos bien, estoy en la casa de ella y de un momento a otro me quiero ir. Llamo a un amigo, él viene y me recoge. Mi amigo ya sabía como más o menos la cuestión, ¿verdad? Y él ya sabía en la que andábamos. Me monto con mi amigo y arrancamos. En mínimo de 2 cuadras se nos pegaron 4 motocicletas, todos vestidos de negro. A mi amigo le saca una pistola, por mi lado me sacan otra y los de atrás, o sea, los pilotos así pegados a las puertas y los de atrás apuntándonos con armas. Entonces yo como que, ¿qué hago? ¿Qué hago? Yo le dije, no, frénese. Y él se frenó. Cuando él se frenó, nos abren las puertas, nos bajan a nosotros. Claramente esto es golpe, amenazas, pero cuando ellos me están jalando así, debajo de la camiseta traían es como una tipo franela de la institución. Pero se tapaban con chaqueta y no se le podía ver, pero yo las alcancé a ver la chaqueta y eran del FAES. Ellos me montan el carro, a la parte atrás del carro se montan 2 personas atrás y las 2 personas adelante conduciendo. Nosotros con la cabeza abajo y todo ese momento pegándonos. ¿Les decían algo o no les decían algo? No, y uno me decía, esto usted sabe por qué es mal parido y pum, me cascaban por todo el abdomen, o sea, me daban duro. Y esta gente se entrenaba, me pegaban, me sacaban el aire. En un momento llegamos como a una bodega, se le puede decir. Nosotros entramos a la bodega, pero me sacan solo a mí. A mi amigo lo dejan dentro del carro, pero a mí me agarran, me bajan la cabeza y me meten hacia el depósito, como un galpón, se le dice allá, algo grande. Me sientan en una silla y me dicen, nunca levante la cabeza. Yo nunca levanté, hice caso, no quería que me hicieran nada con
no quería ni hablar, eso estaba blanco, me agacho así la cabeza y me ponen una silla al lado. Te quiero hacer una pregunta. Hasta este punto, ¿vos pensabas de pronto, mejor dicho, qué se te pasó por la cabeza? O sea, vos decías, listo, le van a ver el mensaje a mi papá, era más que claro, vos ya sabías que era el FAES, como nos acabas de expresar, y pensaste de pronto que le iban a mandar un mensaje a tu papá, ¿de qué manera? ¿Pensaste que te iban a quitar la vida quizás? ¿O qué se te venía a la cabeza en ese momento? Te lo juro que no me esperaba nada de lo que me pasó después, solo esperaba que le fueran a mandar una foto a mi papá y ya, que solo iba a ser algo pequeño. O sea, en mi mente nunca pasó nada más allá de lo que ahorita vengo a contar. O sea, yo tenía la mente muy tranquila. A Sí. pesar de que me estuviera pasando todo esto, yo dije, el gobierno no creo que me vayan a hacer tanto. Era mi pensamiento, algo muy equivocado. Era justo lo que lo que te iba a decir, pues que uno es lamentable que en Latinoamérica confiemos precisamente en las instituciones, en estas instituciones y sean también las que hagan parte del daño. Te iba a preguntar exactamente eso, que si pensabas que por ser instituciones gubernamentales simplemente iba a ser una amenaza, como, hey, vea, tenemos a su hijo secuestrado, quiere que lo libere, pues entonces pásenos dinero. Uno esperaría más de los malos, ¿cierto? Nada, y de hecho, pues ya yo creo que estoy en un lugar muy en paz. Esa institución fue creada por malandros. O sea, esa institución la creó el gobierno con lo que se le dicen colectivos. ¿Tú crees Colectivos. que, ajá, Los esa institución es de paramilitares de puro Venezuela, ¿sí? son puros colectivos lo que son? De hecho, esa institución fue hecha para ellos. Entonces, cuando me siento, me coloco una silla al lado, yo dije, no, van a poner una llamada, van a poner a mi papá a hablar ahí o le van a mandar una foto. Nunca hicieron nada de eso. Se sentó una persona al lado mío y me colocó una pistola en la rodilla. Y me dijo, ¿a dónde quiere el tiro? ¿En la izquierda o en la derecha? Y yo te lo juro que ahí como que quedé en blanco. O sea, yo dije, ya esto no va a ser nada como yo lo pensaba. Y ahí me quedé sin palabras, me decían, ay, me dicen, hey, hable, hable. Y pum, me golpeaban, hable. Y yo le digo, no, no, en la izquierda. Y yo, ok, no, no, dámela en la izquierda. Me dijeron así. Él me coloca la pistola y me dice, ¿quiere este tiro o quiere explotarse lo que está allá? Y yo le digo, ¿dónde? Alzo la cara y tenían como un mini explosivo, algo pequeñito. Y yo dije, a quedarme sin pierna, prefiero explotarme el explosivo, algo así. O sea, yo pensé mejor en que me dieran el explosivo. Pero espérate, Felipe, no entiendo, ¿cómo así? O sea, él te dijo, ¿preferís que te dispare o vos mismo detonar cierto tipo de explosivo pero contra tu cuerpo o algo así? Sí, y yo prefería el explosivo. Ok. Algo ilógico, pero fue lo que se me vino a la cabeza que yo dije, prefiero el explosivo. Igual no hay que juzgar, estabas en una situación bajo muchísima presión, estabas muy asustado con la adrenalina arriba, entonces supongo que pensaste que cualquier cosa era mejor que un tiro. Sí, yo dije, prefiero un explosivo porque como te digo, vi algo muy pequeño. O sea, yo dije, a un disparo, a un explosivo, prefiero el explosivo. Entonces ellos me dijeron, listo, me levantan de la silla. Como te digo, en todo este momento, cuando ellos me tienen todo encapuchado, no se les veía la cara, no se les veía nada, pero con el simple hablado, yo sabían que no eran gente donde nosotros estábamos. Entonces yo dije, el FAE siempre es compuesto por gente de otros estados y lo mandan a ciudades opuestas donde son, ¿verdad? ¿Cómo te explico? No son del mismo estado esa institución. O sea, Sí. vamos a decir, son de un estado y lo mandan para otro para que nunca sepan quiénes son ellos. Sí, entiendo. Y nunca estar en su lugar de confort. Entonces yo cuando le escuchaba yo decía, esto es el FAE, esto es el FAE, y siempre sabía que fue el FAE. Yo me agarran el explosivo, un explosivo con una cuerdita y me dicen, préndaselo, téngalo en la mano. Y yo como que, bueno, ellos se alejan, cuando yo lo tiro a prender, yo volteo la mirada y veo que ellos me quitan la mirada y se tuercen, ¿verdad? O sea, como que no me dejan de mirar. Entonces cuando yo veo que eso ya va a explotar, yo lo suelto. Pero igualmente me alcanzó la mano. Como en la imagen se puede ver, yo de la explosión, no sé cómo se le menciona, el dedo gordito, se me fue hacia atrás, o sea, se me dislocó, me abrí la mitad de la mano, el dedo del medio y el del lado del pequeño se abrieron, o sea, esa parte de la uña hacia arriba yo no la tengo, esa parte desapareció, ni se sabrá dónde está. Se llama falange. Yo toda la falange la perdí y eso parecía una cascada de sangre. O sea, eso salía sangre. Hasta este punto, Felipe, ¿deseas que le muestre la foto a los muchachos? No hay ningún problema. Es la radiografía de la mano de Felipe acerca de cómo quedó. Como pueden ver, aquí falta un pedazo de lo que sería la falange, aquí falta la falange completa. No sé esto a qué pertenezca en realidad y esto tiene que ver con unos ganchos que al parecer le pusieron, creo que son como unos ganchos que le pusieron en la mano. Bueno, entonces nos quedamos en la parte en que explota, ¿cierto? El explosivo hace lo que tiene que hacer. A vos te da miedo, desde Sí, luego, lo soltás antes de que explote y te explota a unos cuantos centímetros del brazo, pues de la mano y termina haciéndote este daño. Pues me imagino que donde hubiera explotado, Empuñándolo me te la vuela vuela. la mano completa. Sí, me la vuela completamente. Pero Es, fue algo que yo presentí. Yo dije, debo soltarlo en el aire. Porque sé que si lo suelto, si la aprieto, me va a volar todo. ujú. Entonces yo como vi que ellos me
me quitaron la mirada, lo solté, pero Sí. igualmente me alcanzó porque sonó muy duro. Entonces, cuando me abren la mano de esa manera, yo lo que hago, yo automáticamente es amarrármela, o sea, como apretármela, para que no me dejara de salir sangre, aunque sea un poquito. Y cuando hacen eso, ellos voltean, me agarran y me dicen, esto no me hago gonorrea. Yo creo que así sí le va a llegar el mensaje a tu papá. Me montan el carro, al mismo carro, ahí estaba mi amigo todavía agachado. O sea, ellos no te atienden, no te ponen un torniquete, no nada. No, nada, yo mismo me hago lo mío. Yo le importó que eso, o sea, yo por mí que fuera. Entonces, lo que yo hago es quitarme la camisa que tenía en ese momento, me aprieto toda la mano y trato o sea, cuando me la aprieto así, yo me dicen, venga, y me agarran así y de una vez me golpean, baja la cabeza y me montan el carro. Cuando me montan el carro, te lo juro que yo pensé que es como, no sé si es algo del humano, yo pensé que yo estaba soñando, que lo que yo estaba viviendo era como una mentira, como que a mí no me habían hecho nada. O sea, yo como que, hey, es en serio que lo que a mí me está pasando. O sea, fue como una noción de que, o sea, o no sé, la adrenalina, no pensaba que yo era lo que me estaba pasando ahí. Es algo muy normal, Felipe. De hecho, eso sucede en personas que han tenido precisamente eventos traumáticos. Eso es un estado de shock. Uno sencillamente no cree lo que está sucediendo. Es como cuando te cuentan que alguien cercano a ti se murió. Tú no Ujú. crees. Tú dices, estoy en un sueño, eso es fantasía, es un chiste. Lo mismo sucede cuando uno pasa por eventos así de traumáticos. Sí, entonces cuando me montan al carro, nos llevan y nos sueltan como en una autopista principal. Yo sigo con la cabeza agachada, ellos me dicen, si levantan la cabeza ahora sí lo matamos. Quédense con la cabeza abajo durante 10 minutos. Ellos se bajan del carro, claramente era para abandonarnos y nos dejan en una autopista principal. Cuando ya nosotros levantamos ¿no? y como que ya se fueron, mi amigo no sabía ni dónde pararse, él me quedó mirando y yo me quedaba mirando la mano y eso era como si fuese una cascada a los dedos. Salía sangre, pero además no puedo. Yo lo que hago es volver a apretarme la mano porque entre más, cuando me la apretaba sentía más, como más calma, pero en estos momentos, como cuando a ti se te duerme una mano, yo sentía la mano como si tuviera cinco en la misma mano. O sea, yo sentía la mano como súper gigante y mi amigo me quedó mirando y se me desmayó ahí. Yo como que ahí necesito irme y él ahí desmayado y lo golpeé, él se despierta, nos montamos al carro y él me dice, sí, es lo que me pasa a mí por sapo y venir a buscar. O sea, y ahí me comienza a dialogar y yo como que no sabía nada, él como que tiraba a bromearme a mí porque yo soy alguien que soy de meterme con las personas, con mi mismo entorno para molestar. Él trata de hacer eso como para calmarme y yo, no, esto sí está pasando. Yo le decía a él me decía, sí, espera, él saca el teléfono y llama a mi papá. Y mi papá decía, ¿qué pasó? ¿Qué aquello? ¿Qué esto? O sea, desde la casa de esa persona, vieron cuando a mí me llevaron. Ellos alcanzaron a ver porque dicen que cuando el carro pasa, escuchan muchas motos. Fue como que ya me tenían esperandito ahí desde hace rato. Entonces cuando me lleva así, me llevan a donde mi papá. Cuando ya no mi papá también se me desmaya al frente cuando me ve. O sea, yo todo esto lo acuerdo y yo como que, y yo ahí me acuerdo y yo me puse a llorar. Y yo como que, no, vámonos. Mire, Muñe, no sé si fue cosa de Dios, nos montamos todos al carro. Nos fuimos al hospital central de la ciudad. Cuando nos fuimos al hospital central, de casualidad de la vida, aparecieron dos primos más míos y me dicen, no, váyanse de ahí. Nos fuimos hacia un hospital privado, hacia una clínica privada, se le dice allá, y ahí es donde me hacen el primero, me echan alcohol, me restriegan toda la mano, y normal, no pasa nada. Me dicen, aquí no lo podemos atender, tenéis que irte, imagínate, yo con la mano, mejor dicho, vuelta picha, aquí no te podemos atender, tienes que ir a otra clínica. Me llevan a otra Mm. clínica, porque en la clínica que estaba no había, eso se llama doctor de mano, no había doctor. Me lleva a una clínica donde el doctor sí estaba trabajando o sí había doctor de servicio eso. Cuando me llevan allá era 1 de enero. El doctor llegó con mono, llegó en pijamao. Cuando él me vio la mano, me dice, Dios mío, me dice, voltea la cara, ahí donde me arreglan la mano, o sea, el dedo dislocado, lo colocan en su posición Uf. y me dicen, mañana lo operamos. Ahí me inyectan, me hacen cosas para que el flujo de sangre dejara de salir. Ahí ya no volvió a botar más sangre. Al otro día me operan, todo pasó bien, pero el doctor como que se ahorró preguntas y eso es muy raro. Y nosotros como que, bueno, no pasó nada. Él me dice, en 14 días lo espero en mi oficina. Felipe, te quiero hacer una pregunta. Por lo general, cuando pasan ese tipo de situaciones en los hospitales, a uno le preguntan qué fue lo que sucedió. ¿A ti te Ujú. preguntaron eso? En el hospital central, como te digo, no sé qué pasó, pero nadie me quiso atender. O sea, Vale. nadie quiso como que llegado mis primos, no sáquenlo de ahí, porque donde
donde me fuesen, no sé, como digo, cosa de Dios, donde a mí no me saquen de ese hospital y me fueran quitado la mano. Sí. Se ahorran el problema y me quitan la mano. Pero en la otra clínica me ven la mano y me dicen qué pasó. Y yo dije, no, me quemé. O sea, como para disimular. Y ellos no me creen en la historia y me dicen, no, tranquilo, no te podemos atender aquí, váyate para la otra clínica. En la otra clínica, el doctor que me tiene que operar claramente tiene que tomar como un informe qué pasó Sí. y qué es lo que va a operar. Entonces yo le digo al doctor, no, se me explotó la mano, le dije así con pólvora. Y él me dice, ok. Tú, Me dice, ok. a ti te dio miedo contar la verdad, supongo, porque habían En instituciones Claramente, porque oficiales y yo de pronto digo, tenían. llamar a la policía. Pues imagínate que llamaran a la policía a decir, vea, el FAES hizo esto, pues la policía evidentemente está trabajando con ellos también. De hecho, la policía pedía extorsión en el negocio de ustedes. O sea, todo iba a ser. ¿Qué situación tan. Yo aquí pensándolo bien, qué situación tan desesperante, porque no hay a quien llamar en realidad. Todos aquellos que se suponían que tenían que velar por la seguridad de ustedes en realidad están involucrados en esto. sí, no, y te digo, en la última clínica donde sí estaba el doctor, mi papá tuvo que sobornar a todos porque cuando hay un caso así, eso se debe informar a la policía para que ellos lleguen. Eso se tuvo que sobornar para que nadie llegara y solo fuera temas como que por debajito, como que nunca aparecer en sistema. Al día de hoy creo que nunca va a aparecer como que se me fuesen operado o algo así. Entiendo. En el registro allá yo veo aparecer con las 10 huellas y yo ya no tengo las 10 huellas, yo tengo 8. Entonces mi papá lo que hace. Claramente yo no estoy con mi papá, a mi papá lo sacan, yo estoy dentro con el doctor y el doctor me dice, ¿qué le pasó? Yo le digo, no, me quemé, que aquello, que esto. Él me dice, tranquilo que su papá ya arregló, no se va a hacer nada, pero yo sé que esto usted no se lo hizo. Él me lo hizo así, claro, o sea, como que él ya sabía de estos temas, me dijo, yo sé que usted esto no se lo hizo usted mismo. Entonces él terminó de hacer el informe y me dijo, mañana te opero. Al otro día me operaron, todo bien, y muñe, yo cuando me desperté de la anestesia, yo seguía pensando que yo tenía mi mano normal. Como si puedes ver la radiografía, yo en el dedo, al lado del dedo pequeño, no sé cómo se le digan a los dedos, perdón, pero de los nervios se me está yendo el cerebro, no, o sea, de acordarme todo. No te preocupes, Felipe, que yo creo que a este punto todo el mundo puede entender perfectamente lo que nos está relatando, parce. Tú puedes ver como un alambrito que sale Sí. del dedo derecho, al lado del Sí. dedo pequeño, del más pequeño de la mano. Entonces, si tú ves, ese dedo tiene un alambre. ¿Por Sí. por qué ese dedo tiene un alambre? Porque de la explosión el hueso se partió por dentro. O sea, todas las partes se desprendieron. Entonces, lo que el doctor que me operó a mí, yo no sé si es también como, yo digo, todo esto es cosa como milagros, no sé. El doctor que me operó a mí es el segundo doctor, el segundo mejor doctor de toda Latinoamérica. O sea, y es venezolano. Aquí puede decir venezolano porque puede estar en muchos lados, pero aquí creo que me revela un poco dónde puede estar residiendo él. Pero no importa. Él lo que hace es introducir un alambre para que el hueso se compacte el alambre y el hueso vuelva a estar como estaba antes. De ese dedo yo no lo puedo doblar. Como cualquier persona puede doblar sus dedos, no se puede. Yo no puedo hacer eso. Yo no puedo doblar mi dedo, ese dedo. Entonces cuando yo paso todo el tema de recuperación, ¿te acuerdas que te comenté que él me dijo en 14 días nos vemos? Sí. Y entonces cuando yo llego a la oficina de él, ya estaba él, su ayudante y todo eso. Nosotros entramos a la oficina, saludamos. Yo estaba todavía con el impacto, la Pero- cara se me veía como ido. Pero Felipe, a ver, pasaron 14 días, pero en esos 14 días, ¿qué fue de vos y tu familia? O sea, después de que sí te llevan al hospital para que te detengan la hemorragia y todas esas cuestiones, en tu casa, ¿qué actitudes toman? Es como, hey, bueno, estos manes le acaban de volar la mano a mi hijo, bueno, algunos dedos, atentaron contra la vida de él para mandarme un mensaje, el mensaje cómo lo tomó tu papá y qué se hizo de ahí para arriba. Disculpa, es que ahí me salté una parte. O sea, estaba terminando de contar lo del hospital, Sí. porque al día siguiente mi papá paga la extorsión de los dólares, los 35.000 que están pidiendo. Ay, Dios. Se tuvo que pagar, claramente, porque mi papá dijo, si pudieron hacer esto, ¿qué más no nos pueden hacer? Se paga la extorsión y como que siguen extorsionando. Imagínense, eso es lo peor que es. Me hacen el daño y quieren seguir cobrando porque saben que ya saben por dónde hacernos daño. Y pues cualquier persona pagaría esa extorsión. Felipe, ¿y cuánto? No sé si recuerdes el valor, pero cuánto cobraban de extorsión, obviamente después de los 35.000. Digamos que los 35.000, según como yo lo entiendo, era como una especie de, no sé, como una especie de comparendo de multa por haberse hecho el bobo durante ese tiempo. De ahí para arriba, ¿cuánto les cobraban a ustedes en extorsión? Después de hacerme todo ese daño y saber que ellos podían salir perdiendo, cobraban semanalmente 1 millón de pesos. Semanal. Semanal. Y no le dieron una espera de nada, o sea, su papá pagó los $35.000 y a la próxima semana otra vez están en el negocio cobrando el dinero. Sí, seguían cobrando, o sea, no pararon nunca. Nunca les importó de lo que había pasado, todo eso. Entonces mi papá ahí tomó la decisión.
de nos vamos. Entonces claramente se toma la decisión de irnos, pero primero tenía que yo recuperarme. Entonces tú puedes pensar que las ventas estaban bajas, las ganancias disminuyeron y mi papá lo que estaba haciendo era perder su capital, con tal de que no nos volvieran a hacer nada, pagar extorsión, pagar extorsión, pagar extorsión. Mientras que yo tenía mi recuperación. Mi papá pues claramente todos estos días se le fue la mente, se le fue la cabeza, las pérdidas fueron extravagantes y vuelven a lo mismo. Esta vez no eran 35.000, sino estaban pidiendo $50.000 en un mes. ¿Qué? Pero Lo así de vuelven la a pedir, nada. o sea, es que de la nada volvieron, hey, queremos 50.000 más. O sea, tras de que tu papá estaba pagando la extorsión semanalmente, de un momento a otro llegaron y, hey, necesitamos $50.000 en este momento. Sí. Hmm. Y ahí mi papá quedó como que, ¿sabes qué? Ya no da más. Ya como, ahí me salté como a los 20 días. Yo ahí me comienzo a recuperar mi mano. Nosotros lo que necesitamos era recuperarnos para irnos. Tan mala suerte de que a mí me mandaron a hacer 30 terapias, porque el tiempo curó mi mano encerrada, pues yo perdí el movimiento de la mano. Como yo tuve que volver a aprender a escribir, volver a aprender a comer, porque mi mano hábil era la derecha y esa fue la que yo tuve el impacto. O sea, yo tuve que aprender como a escribir, a comer. Entonces, cuando ya estoy a punto de terminar las terapias y que puedes tomar la decisión de irnos, me pasó un accidente y me volví a abrir las cicatrices. ¿Qué accidente tuviste, Felipe? Pues en estos casos nosotros nos comenzamos a mover en motos porque era más fácil. Si me entienden, nos podíamos irnos más rápido, ya no en carro, sino en motos. Mi papá le pagaba a una persona y una persona se come un stop y nos llegan a nosotros. Y cuando yo vuelvo a verme la mano volvió a sangrar de nuevo, volvió a abrirse de nuevo y otra vez a empezar. Al caído cae el hermano, ¿no? Entonces comenzamos de nuevo, desde cero. Mi papá dice, ya no doy para más, ya se le dejó de pagar extorsiones y ahí es donde mi papá dice, o sea, desaparezcámonos, o sea, como que ya no estamos aquí. Lo que se trató de hacer era como si fuésemos vendido todo y no fuésemos ido. Y así fue vivir en zozobra, por debajo, los negocios seguían funcionando con otras personas, pero esas personas eran de mi papá, pero nadie sabía. ¿Sí entiendes? Entiendo, sí. O sea, se simuló que los negocios se habían vendido para que no le siguieran cobrando extorsión a estas nuevas personas, pero en realidad eran trabajadores de tu papá que le respondían a tu papá mientras ustedes fingían que sí habían ido de Venezuela, pero aún seguían así. Sí, seguíamos por todo, o sea, como viviendo en zozobra, no podíamos hacer nada, como por debajo, tratando de recuperarme para poder irme. En esto te cuento que te digo los poderosos que son los cuerpos policiales que a nosotros no nos permitían sacar pasaportes. Justamente a ustedes. O sea, A su Sí, a familia. la familia. Sí. Nosotros no podíamos sacar pasaporte. ¿Por qué? Porque esas personas también tenían manipulado se le dice el SAIME, que es donde expresan los pasaportes. O sea, estábamos encerrados, si literal. usted era de esperar, ¿no? Al fin y al cabo ustedes eran la gallinita de los huevos de oro de ellos. Pues imagínate, Sí. $335.000, me imagino la fiesta que se hicieron esos tipos y luego exigiendo 50.000. O sea, esa gente de verdad no quería que ustedes se fueran, querían seguirlos exprimiendo hasta que pudieran. Sí, entonces contamos con la suerte que mis papás son colombianos. O sea, toda la familia de mis padres, como muchas personas podrán saber, Venezuela antes era una potencia. En los años 80, 90, mis papás emigraron hacia Venezuela. Que de hecho esa es la jornada, no, esa fue el éxodo de los colombianos hacia Venezuela. Que Venezuela, por si usted no sabía, pasó exactamente por lo mismo que Colombia está pasando con los venezolanos, en donde migró un montón de delincuentes, llegaron allá y pasó exactamente lo mismo, de que los periódicos no, habían mensajes en la calle que decía mate a un colombiano, haga patria, que es lo mismo que sucede acá en Colombia ahorita por la migración y la delincuencia y todas esas vainas. Fue exactamente lo mismo. Primero fue la migración de Colombia a Venezuela y luego de Venezuela a Colombia. Sí, como tú puedes ver, yo tengo como un acento, como que a veces hablo de allá y a veces hablo colombiano. Es porque yo solo nací en Venezuela, o sea, toda mi familia, pero de mi papá hacia atrás todos son colombianos, todos, absolutamente todos. ¿Cómo se dice? Como las cosas colombianas, todo lo tenemos. Sí. Y entonces, como nosotros contamos con eso, nosotros fuimos haciendo papeleo colombiano para poder irnos. Y ahí es donde concluye la historia de que yo termino de hacer mis terapias, comienzo a recuperar mi mano y abandonamos el país y ya me encuentro en otro lado. Hermano, o sea, ya todos pudieron salir entonces de Venezuela. Sí, todo. Pero me alegra que ya todos hayan salido entonces de Venezuela, que se encuentren en otros países, parce, pues obviamente por el tema de la protección de ustedes. Quisiera preguntar, aunque yo creo que conozco la respuesta y la gente que nos está oyendo probablemente también, supongo que no hay ningún proceso legal por esto que nos acabas de contar, ¿cierto? No, y como yo, esto es otra cosa, como yo, hay muchas personas más, porque como te estuve comentando, el doctor como que no quiso hacer tantas preguntas, ¿verdad? Y cuando nosotros fuimos a la oficina del doctor con su secretaria, él dijo, usted no es el primero, o sea, que ya ha operado varias gente que le han hecho lo mismo. Yo no he sido el único.
Felipe, qué fuerte. Pero entonces me confirmas que no hay ningún tipo de proceso legal, judicial abierto por ahí, que ustedes hayan puesto la demanda de pronto en otro país. Pues no sé si eso se puede hacer, pero no sé si pusieron la demanda ante las autoridades, digámoslo entre comillas, competentes, que también estaban involucradas o algo así. No hay ningún proceso. O sea, ustedes simplemente tomaron la No, decisión de irse del país, desentenderse de absolutamente todo y comenzar su vida desde cero nuevamente. sí, porque si se fuese hecho algo legal hacia esa institución, lo que hacen es reírse, porque van a decir, ya, o sea, nosotros sabemos y todo está manchado y quitan el proceso y ya. O sea, como que todo tiene una mafia y dicen, ¿para qué demandar si nosotros mismos somos? Nadie puede hacer un proceso contra ellos, como puede ser una dictadura entre todos. Sí, no, entre todos se pisan la manguera, como dicen por ahí. Entonces, yo lo decía más como pues lo que sucede, por ejemplo, acá en Colombia. No quiero comparar las situaciones porque es que no hay comparación alguna, pero como lo que sucede acá, que muchas instituciones de estas a las que les podríamos denominar colectivitos acá también en Colombia, pues están aliadas con, digámoslo así, con ciertas personas del gobierno y con otras instituciones a su vez, pero hay procesos legales que existen por parte de restitución de tierras, secuestro, extorsión y cosas así. A veces prolifera, muchas veces no. La mayoría de veces no hay procesos que la gente no se atreve ni siquiera a colocar denuncias ni a exponer sus casos. ¿Qué dice tu papá hoy en día después de todo esto, Felipe? Eso es un detalle porque mi papá se siente culpable de todo. O sea, aunque yo se lo he hecho notar como que, papá, acuérdese o sea, dónde vivíamos, cómo era la situación país, como para que, pero él al día de hoy, tanto ellos como mi mamá se sienten culpables de lo que a mí me pasó. Él Eh, siente que eso fue culpa de él y yo trato de decirle como que, hey, no, o sea, eso fue culpa de vivir en un país de mierda. Qué rabia, porque el país no tiene la culpa al fin y al cabo, son esas malditas instituciones y la gente que también se encarga de hacer que prolifere la delincuencia y la maldad. Que, pues vuelvo y te repito, es una lástima que las instituciones en las que se supone que uno tiene que confiar, que son ellas las que se supone que combaten las cosas malas, pues terminen haciendo exactamente lo mismo. Ahí uno no tiene para dónde coger. Y es ahí cuando uno dice, país de mierda. eh, Exactamente. Tú en realidad, a ver, eso te quería preguntar también. Claro, tu papá se da golpes de pecho porque él dice como, pues pagué los $35,000, si los hubiera pagado antes, mi hijo no hubiera tenido que pasar por este tipo de cosas y su mano estaría completa. Pero tú piensas eso en realidad, o sea, tú dices, no, mi papá no tiene la culpa. O de pronto alguna vez por rabia hubieras dicho, hubieras pagado esa plata o me tendría mi mano completa, no estaría en esta situación o podríamos estar quizás incluso en Venezuela, según cómo se vean las cosas. Ahí es donde yo digo que uno depende de la madurez que tenga uno mentalmente, ¿no? Y para mí, fuésemos pagado o no fuésemos pagado, algún daño nos fuesen hecho. Fuese sido yo, alguno de mis hermanos pequeños, más pequeños que mí. Yo digo, gracias a Dios, hicieron el daño, fue solo para mí, no para los demás, y sé que ya no pueden hacernos más daño. O sea, yo digo mentalmente, mi papá nunca tuvo culpa en nada, fue por la corrupción que se vive en el país, y pues así es la vida, ¿no? O sea, si pasó, pasó por algo, y ya, gracias a Dios por lo que me pasó, tengo una buena protección en otro país. Cosa que me alegra, mi hermanito. Me parece súper positiva la manera o la posición en la que tomas lo que sucedió. Alguna otra persona quizás le hubiera echado la culpa a sus padres. Vos intentás alivianarlos de esa carga que me imagino que debe ser detestable levantarse todos los días o saludarte y verte con la mano así y decir, Dios, o sea, es culpa mía y que vos les digas, no, eso no es culpa de nadie, no te preocupes, era algo que tenía que suceder. Y me pareció horrible, pero también sé que es real la parte en que decís, así es la vida, ¿qué más se puede hacer? Esas cosas Sí, suceden. y como te digo, si no fuese sido yo, fuese sido otra persona cercana, gracias a Dios, pues te digo que para lo que yo pensaba he sido muy fuerte, he tenido muchas complicaciones, aquí he pasado algunas depresiones, te cuento una, por ejemplo, como te contaba, mi mano no es completa, uno se acostumbra como a tener un agarre, cosas, un agarre aquí, un agarre allá, como una costumbre, uno siente que no es costumbre, pero cuando a mí me pasó esto, ya veo que uno tiene costumbres cotidianas que no ve. Por ejemplo, yo he tenido vasos en la mano y a mí se me caen. Y una depresión tan grave que pasé fue que saliendo, teniendo un vaso en un restaurante, se me cae de la mano, se me prendió sin yo saber por qué. Y una persona me quedó mirando como que, hey, qué estúpido. Y yo como que fue la peor depresión que pasé. O sea, la persona no me dijo estúpido, sino como que me quedó mirando como que, hey, este raro botó el vaso sin contenerlo agarrado. Algo así. Yo como que, o sea, han sido golpes que me han dado por la mano. A oídos de las personas que nos escuchan en este momento, quizás sea una tontería como cómo se va a deprimir por eso, pero es que hay un contexto debajo de todo. O sea, no es como listo, se me Sí, resbaló el vaso y quedé en ridículo, es
Dios, se me resbaló el vaso porque me torturaron, me explotaron un explosivo en la mano y ahora no tengo la mano normal como la solía tener antes. Y eso ha ocasionado que el vaso se haya caído. Mi vida no va a volver a ser igual. Soy una persona muy burlona, o sea, yo, yo he nacido con hacer bullying, pero no bullying a personas fuera de mí, o sea, como personas cercanas. Y Sí. pues no falta el chistecito, yo con mis padres, y yo decía, mire, por ser su mano derecha me quitaron la derecha. Y te lo tomas con Yo, humor. sí, ya todo esto me lo tomo con humor. Mi hermano mayor me dice el mocho. O sea, ya como que eso pasó como un segundo plano más de risa. Si te puedo contar chistes sobre esto, hay costumbres como tipo yo entraba a bañarme y pues me echaba champú en el cabello y me rascaba el cabello y cuando lo volví a hacer, después de haberme recuperado, sentí que no me estaba bañando como antes. Y era porque no podía rascar porque no tenía esas uñas. Y yo como que, ay, hijo de puta. Si Y hay el día algo, de hoy, pues pienso que es más lo bueno que lo malo, porque al día de hoy siento una paz, puedo estar en la calle tranquilo, caminar, salir con mi papá donde sea y estar todo bien. Y no corre con el miedo de antes, que teníamos que vivir en una zozobra, como vivir escondidos, agachados, que nadie nos vea en la calle, salir con tapados y así. Felipe, de pronto has tenido la conversación con tus padres acerca del éxito que tuvieron con los productos, porque supongo que la vida de ustedes era una vida normal, con el dinero normal, cuando tenían el primer supermercado antes de la cuarentena. Y aquí es donde viene de pronto la parte paradójica o más bien irónica y es cuando nos comienza a ir bien, es que vienen este tipo de inconvenientes, que es algo que la gente no ve de las personas que tienen dinero. El dinero es una maldición, es un mal necesario, dirían por ahí. Y todo lo de ustedes comienza precisamente cuando todo empieza a proliferar, cuando les empieza a ir bien, el supermercado a vender, a tener buenas ganancias, ahí la cosa se viene para abajo. ¿Alguna vez han tenido esa conversación como de maldito sea el día en que nos empezó a ir bien, por ejemplo? Que es contradictorio, pero es lo que es, al menos en esta historia. Y como te cuento, lamentablemente en Venezuela se vive mucho eso. En Venezuela joden al que tiene plata y al que no tiene plata. Y si tú tienes, te joden más. Entonces era como algo que presentíamos, pero que no creíamos que fuera tan así. Y pues lamentablemente allá si tú tienes plata, tienes mucho más problemas que en un país normal. Tú por tener plata, a ti te buscan, a ti tratan por dónde hacerte el daño. Y fue algo que pues ya quedó aquí demostrado, que nosotros por irnos bien, por sobresalir mucho, nosotros pasamos de un negocio pequeño a tener hasta 5 negocios, a tener más de 20 empleados. O sea, pasamos de un estatus bajo, de normal, a un estatus ya grande, supermercados inmensos y así. ¿Se entiende? Como que si tú tienes más, también te van a joder y nunca te van a dejar en paz. Qué horror, hombre, Felipe. Espero que nadie de los que nos está escuchando tenga que pasar nunca por esto, si no es que ya lo pasó. Y obviamente a vos y a tu familia, pues que no tengan que repetir, porque no me quiero imaginar lo que vos decías. Es tan horrible lo que está sucediendo que uno termina creyendo que es una película. Uno dice, eso no puede ser real, debo estar durmiendo, básicamente. Felipe, muchísimas gracias por haber tenido el valor de haber compartido esta historia con nosotros. Esperamos, creo que hablen miembros, creo que hable el nombre de toda la comunidad cuando te digo que esperamos de verdad que les vaya muy bien, que las cosas comiencen a llegarles con abundancia y que si es verdad que de la vida nadie se va sin pagar lo que debe, a estas personas que te hicieron este daño lo padezcan el triple. Ya 5 años en esta comunidad, ya por fin se dio la chance de hablar de esto, ya que la vez pasada no pudimos por temas legales, que no podía mostrar, no podía hablar, mientras que todo era aclarado. Hay una disculpa, yo creo que te acuerdas que la vez pasada quedamos sí. me quedé mal. Sí, no te preocupes, es totalmente entendible, hermano. Al menos se dieron las cosas y se dieron hoy. Se tenían que dar cuando se tenían que dar. Tampoco hay que apresurar los procesos. Exactamente, y más que todo, algún día todo cambiará en ese país, podrá volver uno. Amén, hermanito. El sueño de cualquier persona que tuvo que abandonar su tierra es poder retornar a ella. Y esperamos pues que en el futuro se pueda, hermanito. Tenemos fe, tenemos fe. Quién sabe cuándo, pero eventualmente va a suceder. ¿Quieres decir algunas palabras de pronto para despedirte? No, pues que yo, que he sido una persona que he pasado por muchas cosas, cosas muy duras, por ejemplo, sufrir bullying por ser una persona de estatura muy baja cuando era pequeño, por ser como tan garife, un poquito cabezón, y tener muchos otros problemas. Y hay personas que se deprimen y créanme que ay, que no sé cómo explicarlo, pero que no se maten la cabeza por tan poquito, porque yo he sido una persona que ya he pasado por tanto y sigo feliz, sigo bien. Todos los malos momentos los quiero hacer pasar como algo bueno y enseñanzas. Qué buen mensaje le dejas a la comunidad, mi queridísimo Felipe.
escribe. Así que doblemente gracias, no solo por compartir tu anécdota y tu historia, sino también por venir y dejar este mensaje tan bonito para las nuevas generaciones, y no solamente para las nuevas generaciones, sino también para las personas adultas que nos escuchan. Nunca es tarde para tomar las cosas de alguna u otra manera. Siempre lo he dicho, tomar tus desgracias con humor es algo totalmente positivo. Espero le haya gustado esta historia. Si usted cree que tiene algo de lo que quiera hablar y pueda interesar a la comunidad, o un tema que nos pueda dejar una reflexión bastante profunda, lo espero en mi correo electrónico. Aparece en ese momentico en pantalla o en la descripción de este video. Ahí me puede escribir brevemente sobre qué quiere hablar. Yo le respondo, cuadramos la fecha y lo traemos aquí al podcast. Es lamentable esa situación. Antes de irme quisiera hacer la aclaración de eso, porque en Colombia suceden cosas parecidas. Me atrevería a decir que no solamente en Colombia, sino en Latinoamérica en general, porque hemos tenido también el caso, por ejemplo, de Ecuador, que es básicamente lo mismo, y que la gente en su común denominador se queja de las fuerzas institucionales del gobierno. En Colombia también ha sucedido estas vainas, extorsiones, secuestros por parte de instituciones del gobierno, desapariciones incluso, y bueno, un sinfín de vainas que esperamos que en el futuro y no muy lejano puedan llegar a cambiar. Se supone que nosotros depositamos nuestra confianza en estos grupos para que nos protejan y no para que nos violenten, y parte de esto es pagar nuestros impuestos, pues con nuestro dinero es que sale el salario de estas personas. ¿Qué se debería de hacer para mitigar un poco la corrupción en estas instituciones? Me encantaría que dejara un comentario sobre lo que piensa acerca de esta última pregunta, y si no desea responderla, pues acerca de lo que opina sobre el podcast. Un abrazo para todos nuestros hermanos venezolanos, para toda la gente que se encuentra por fuera de sus países y espera retornar en algún momento, y para todos aquellos que han tenido que pasar por estos episodios de violencia. Que tengan una muy bonita noche. Nos vemos en un próximo capítulo, y si no tiene sueño todavía o quiere seguir escuchando este podcast tan interesante, hay muchos más capítulos publicados para que vaya y los busque. Recuerde que estamos en Spotify también como Psicosis Ambulatoria, evidentemente aquí en YouTube, y si desea escribirme, lo puede hacer por medio de mi correo electrónico. Nos vemos en una próxima ocasión. Recuerden que esto es Psicosis Ambulatoria.